Soy el pastor Juan José Gil. Me gustaría hablar en este momento acerca de otra de las señales del tiempo del fin. Recuerdo, por ejemplo, Marcos 13, versículo 8, cuando se describe o se escribe lo que Jesús estaba diciendo acerca de cuáles serían las señales de su venida y del fin del mundo. Esta era la pregunta que le habían hecho los discípulos estando en el Monte de los Olivos. Y Jesús les estaba respondiendo con distintos acontecimientos que ocurrirían en las inmediaciones, podríamos decir, del regreso de Jesús, coincidiendo, por supuesto, con el fin del mundo como lo conocemos ahora, para dar paso a un nuevo mundo. Bien, en ese versículo se señala lo que Jesús dice acerca de los terremotos, y habrá terremotos en diferentes lugares. Se señalan otras cosas también, hambres, alborotos, en fin, una serie de cosas que están ahí y que forman parte de las señales características o típicas del final de los tiempos. Siempre ha habido terremotos. Esto parece ya normalmente como algo histórico obvio que a lo largo de toda la historia de la Tierra, de toda la historia de la humanidad, se ha estado dando. Seguramente en algunas épocas más que en otras. Pero ¿por qué Jesús señalaría los terremotos? Bueno, en principio, creo que la causa, la razón para mencionarlos es la intensidad y la proximidad de unos contra otros, de uno con otros. En otras palabras, Jesús nos está llamando la atención a los terremotos porque los vamos a ver con más frecuencia, algo así como ocurre con los dolores de parto. Por supuesto, no solamente los terremotos, sino otras señales, otros acontecimientos se iban a ir dando con mayor intensidad, con mayor frecuencia, siguiendo el ritmo del parto o de los dolores del parto. En fin, entendemos la figura, entendemos que Jesús va a hacer esta comparación especialmente tomando partes del Antiguo Testamento como Isaías, por ejemplo, en Isaías 26, que se habla de cómo la tierra se pone de parto y el resultado final es la resurrección. La tierra dará sus muertos, acaba diciendo el capítulo 26 de Isaías. Ahora, ya que entendemos esto, es decir, que va a haber una proliferación de los terremotos y por supuesto va a haber una intensificación de los efectos de los terremotos, entonces podemos entender por qué Jesús los ubica los terremotos como señal importante a tener en cuenta para considerar la inmediación de la venida de Jesús o la segunda venida de Jesús o el regreso de Jesucristo a la tierra. Cuando se habla de las causas de los terremotos, por supuesto le podemos dar una explicación de tipo espiritual en el sentido de coincidencia con los juicios de Dios, o bien que Dios los utilice en momentos determinados de la historia, esos terremotos, como para señalar un acontecimiento que está relacionado con juicio, alguna forma de desastre, que va a llamar la atención del ser humano, de la sociedad, y les va de alguna manera a poner freno para que mediten. Algo así como cuando ocurre una muerte. Ya Eclesiastés decía que era mejor la casa donde había luto que en la que había fiesta, porque cuando alguien ha muerto, entonces hay algo así como un parón en la vida de los vivos
y una reconsideración de qué somos, la vanidad de la vida o la fragilidad sencillamente del ser humano, y que por tanto deberíamos de buscar una mayor consistencia para nuestra vida, que la vida diaria que nos mueve, que llevamos, con todos sus ajetreos y preocupaciones, en realidad no debería de importarnos tanto como tener un propósito, estar preparados para la eternidad. Al final es eso, es cómo estar mejor preparados para una vida futura supuestamente eterna y que sea la verdadera vida que todos esperamos. Bueno, pues esa sería la explicación más o menos espiritual de por qué Dios permita ciertos terremotos. Ahora bien, hay otras explicaciones, por supuesto. Los antiguos pues creían que estaban relacionados con los volcanes, por ejemplo, porque efectivamente cuando va a haber un volcán, la tierra tiembla y queramos o no, pues son terremotos, son pequeños terremotos, pero no dejan de ser temblores de tierra. Por supuesto, se han llegado a considerar otras fuentes posibles de esos movimientos, como pudiera ser pues derrumbamientos internos de la tierra, ideas de que la tierra estaba era flotante o estaba flotando y que dentro de ese flotamiento pues podría haber ciertos movimientos de los líquidos y entonces provocar terremotos. También eso tendría una cierta conexión con nuestro tiempo, porque se ha llegado a plantear también si, por ejemplo, la explotación petrolera o petrolífera podría ser también causa de terremotos, es decir, las oquedades que quedan pueden, al extraer el petróleo, pueden provocar ciertos derrumbamientos y esos derrumbamientos pues provocar ciertos movimientos o terremotos en la tierra o en el mar. Son explicaciones, por supuesto, hoy sabemos, porque tenemos más medios tecnológicos, que hay unas capas tectónicas que están en movimiento y que al rozarse unas con otras produce una presión, una fricción muy importante que acumula energía y que finalmente se libera en una especie de ruptura de la Tierra en esas capas y eso provocaría el terremoto. Ahora, aparte de toda esta explicación, por supuesto hay otras más, hay otras que las conectan, otras explicaciones que los conectan con la intervención más directa del ser humano, por ejemplo, a través de ciertos artefactos electromagnéticos o como el HARP o cualquier otra explicación de tipo tecnológico, pues aflora y sale a explicar de dónde podrían también venir los terremotos. Lo mismo que se ha dicho de las explosiones atómicas. Cuando se han hecho ciertas pruebas de bombas atómicas en algún lugar de la Tierra o de unas islas en el mar o subterráneas en algunas partes alejadas quiero decir, lejos de ciudades y de habitantes, pues también se ha verificado que a consecuencia de esto se producían o se producen movimientos de la Tierra y terremotos. Bueno, pues todas y cada una de esas explicaciones podríamos tenerlas en cuenta y por supuesto considerarlas como origen, por lo menos, de parte de los terremotos. Ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, como estudiosos de la palabra, como estudiosos del Apocalipsis, es ver la aparición progresiva en el libro del Apocalipsis acerca de estos terremotos. Quizá sean terremotos diferenciados en el tiempo y en el espacio, pero vamos a observar la intensidad y vamos a observar
la generalización de estos terremotos. Ahora, ¿cómo aparecen en Apocalipsis? Bueno, pues lo primero que vemos es en Apocalipsis 6, cuando nos habla de la apertura de los sellos. Si recordáis, los sellos lo que nos van a traer primeramente pues son los jinetes del Apocalipsis, los 4 jinetes del caballo blanco, del caballo rojo, del caballo negro, del caballo pálido o amarillo. Después de estos jinetes que traen una serie de movimientos sociales o de plagas o de convulsiones económicas, de guerras, etc. Por supuesto, de muertes, de epidemias y demás. Bueno, pues todas estas catástrofes que anuncian los jinetes del Apocalipsis nos va a llevar al quinto de los sellos, que nos habla de los mártires. Es decir, también hay un número muy importante de mártires que han dado su vida por su fe en la palabra de Dios, por su fe en Jesús. Ahora, cuando pasa el quinto sello y se le ha dicho a los mártires que esperen, porque efectivamente, cuando se haya completado el número de los que han de morir como mártires, entonces Dios vengará esa sangre derramada, esas muertes causadas, asesinatos causados por la fe de los creyentes o debido a la fe de los creyentes. Estamos hablando de persecución, por supuesto. Entonces, cuando aquí en Apocalipsis 6 se habla del sexto sello, dice así: miré cuando abrió el sexto sello, estoy en el versículo 12, y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Sabes? Cuando leemos esto, nos parece un anuncio terrible y catastrófico. Lo que normalmente se interpreta es que este último versículo está anunciando la ira final de Dios. Lo que estamos viendo son cosas ya señaladas en los profetas acerca del mismo periodo. Y si seguimos leyendo, vemos que este primer terremoto que aparece en Apocalipsis en realidad debería de ser el último, es decir, la conclusión final. Pero seguramente está puesto al final de los sellos precisamente para indicar que hay una sucesión de acontecimientos que acaban en la ira de Dios y que por tanto cabe esperar que esa sea la consecuencia final. ¿Cómo termina el pasaje? Dice, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Así que aquí vemos cómo este enorme terremoto que ocurre en el sexto sello podría ser el terremoto final que, coincidiendo con otros eventos en el mar, en las estrellas, en los aires, en el universo, pues va a provocar lo que consideraríamos el final de la historia tal y como la hemos conocido, o el final de esta humanidad, y sin duda representaría al regreso de Jesucristo y al inicio de un nuevo periodo para la humanidad, para la Tierra. Bueno, es curioso y está bien que lo primero en términos de terremoto que nos dé Apocalipsis sea un impacto tan grande. Ahora bien, a lo largo de Apocalipsis van a aparecer terremotos, van a aparecer otros movimientos que, repito, podrían representar a esos dolores del parto, a esas contracciones que van en aumento hasta que se da a luz.
Bien, por ejemplo, en el capítulo 8, que ya se habla de las trompetas, no los sellos, sino las trompetas, que a veces se ha pensado que pudieran ser otra forma de explicar los acontecimientos que van a venir. Es decir, Apocalipsis nos daría 3 ciclos. El primer ciclo sería representado con sellos y por tanto hablaría en resumen de las cosas que tienen que suceder. Luego tendríamos las 7 trompetas, que sería otra forma también cíclica de enseñarnos pues un poco de lo mismo, es decir, qué va a pasar en esos dolores del parto. En el contexto de las trompetas, aquí vamos a encontrar 2 veces los terremotos. Luego, tendríamos un tercer ciclo, que serían las copas de la ira de Dios. Y también las copas de la ira, como veremos más adelante en Apocalipsis 16, vamos a encontrar cómo se cierra el ciclo y se provoca de nuevo o se describe de nuevo ese gran terremoto. Pero veamos lo que nos dice Apocalipsis 8. Dice, luego vi los 7 ángeles, estoy en el versículo 2, los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del templo. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces aquí vemos como al inicio de que van a empezar las 7 trompetas va a ocurrir esto que hemos leído, que tiene mucho que ver con la oración. Es decir, va a haber un incremento de la oración por parte de los creyentes, por parte de los cristianos, y estas oraciones van a ser tomadas, elevadas a la presencia de Dios, y después el ángel va a tomar de eso mismo, de ese incienso, ese olor agradable y santo que asciende al trono de Dios, y lo va a arrojar a la tierra. Es decir, cuando se nos habla de estas cosas que acaba de describir aquí, que va a haber truenos, voces, relámpagos y un terremoto, pudiera ser precisamente el anuncio o descripción de por qué vienen los juicios a la tierra. Es decir, hay un mal que está progresando y eso redunda o repercute en las oraciones, y a consecuencia de esas oraciones viene una respuesta. La respuesta de Dios, representada por el terremoto, viene a anunciar juicios. Juicios de la ira, juicios del castigo, juicios de el pago por la maldad. Bien, también en el tiempo de las trompetas, cuando vemos en el capítulo 11, la 7ª trompeta, vamos a pararnos ahí para que veamos cómo aparece también y en conexión de la misma forma, repito, dolores de parto, castigo e ira de Dios sobre el incremento desmesurado de la maldad, etc. Y sobre todo preparación para la venida de Jesús, que es lo que de alguna manera nos interesa más. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cuando nos habla de los 2 testigos que están profetizando durante el reinado del anticristo, y dice que los habitantes de la tierra se van a regocijar
cuando sean matados. Porque el final de estos dos profetas es morir y ser dejados expuestos a la vista de todos, y además aquí nos dice de todos los habitantes de la tierra, con lo cual nos está mostrando un tiempo en el que eso fuera posible, es decir, que toda la gente en cualquier país, en cualquier nación, pudiera ver simultáneamente a estos dos profetas muertos, es decir, la era tecnológica, con todo lo que eso conlleva, de televisión, de internet, de satélites, de antenas, de todo lo que podamos pensar. Bien, entonces dice que después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. Está hablando de cómo los dos testigos resucitan y suben al cielo. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron 7.000 hombres. Los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces aquí estamos viendo, en ese tiempo de las trompetas, supuestamente en ese ciclo, cuando Dios está derramando estos juicios que conocemos como los sellos, las trompetas, incluso las copas de la ira. Bien, aquí, ¿qué se nos está diciendo? Pues que después de la muerte de estos dos profetas va a haber una intervención divina que va a causar este gran terremoto que va a morir, va a matar a 7.000 personas o hombres y va a derribar una parte de la ciudad. Y en el mismo capítulo entramos en la 7ª trompeta. La 7ª trompeta anuncia la llegada del reino, es decir, es el final del ciclo. El final del ciclo en los sellos era ese gran terremoto que deshacía prácticamente, vamos a llamarle así, la imagen que tenemos hoy de la Tierra. Es decir, la configuración terrestre va a cambiar. Seguramente también la celestial. Eso es lo que acabamos de leer en el primero de los terremotos. Ahora, en este final del ciclo, anunciado con las trompetas, lo que viene con la 7ª sería la llegada del reino, es decir, la segunda venida de Jesús y tal. Y entonces, fijaros como después de describir todo esto que dice, pues las naciones se iraron y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Es decir, hemos llegado al final del ciclo y lo que toca al final es la destrucción de la tierra. Entonces dice, el templo de Dios, eso es el versículo 19, estamos todavía en Apocalipsis 11, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Así que aquí vemos de nuevo cómo al final del ciclo de las trompetas lo que va a ocurrir es una conmoción que incluye terremotos. ¿Se tratan todos del mismo terremoto? Seguramente no, porque tienen características diferentes y además ocurren también en momentos distintos. Ahora, los que ocurren al final de cada ciclo coinciden en el tiempo, no lo sabemos, pero es una posibilidad. Ahora, fijaros cuando vamos a Apocalipsis 16, que estamos ya en el ciclo de las copas de la ira, es decir, Apocalipsis 16 es precisamente el que nos va
a describir lo que ocurre cuando vienen las copas de la ira. Ahora, vamos a la última. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo desde el trono que decía: ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, como vemos se repite, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. Fijaros, no ha habido un terremoto mayor, es decir, ese mega terremoto con su mega tsunami, con todo lo que de alguna forma se teme que pueda suceder, pues estaría ocurriendo en este momento, es decir, al final de la ira de Dios. Y dice, la gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron, es decir, van a ser afectadas todas las ciudades. La expresión es clara, las ciudades de las naciones cayeron. Dice, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí estamos hablando precisamente de ese castigo final de la ira de Dios. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Es decir, la reconfiguración de la tierra se daría en este momento. Estamos hablando del momento coincidente también, seguramente, con lo que conocemos como el fin del mundo tal y como lo conocemos hoy, y también pues nos está hablando de que ha habido un regreso o hay un regreso de Jesús. Va a haber seguramente una gran batalla, la batalla de Armagedón, y va a darse algo así como el punto final para dar a luz no solamente a los resucitados, que seguramente, hablando de la iglesia, ya habremos resucitado, sino que también de alguna forma la tierra se ha removido después de estos dolores de parto, ha cambiado de forma, ha cambiado de posición y ha dado a luz a un nuevo mundo. No solamente ha dado luz a los creyentes que habían fallecido, ya fueran mártires o no, sino que también va a dar lugar a un nuevo mundo, es decir, comenzará una nueva época de la historia de la humanidad, con Jesús aquí, con nosotros, posiblemente también gobernando la tierra. Bien, quería dejaros solamente esto en consideración para que lo tengáis en cuenta y entendáis por qué los terremotos son una señal del fin del mundo, una señal de la venida de Jesús, una señal, parte de los dolores de parto, para que entendamos lo que conocemos como el regreso de Jesucristo, el final de la historia y el final del mundo tal y como lo conocemos hoy. Espero que con estas lecturas y reflexiones entendamos un poco mejor el concepto y la intervención de los terremotos dentro de este periodo final de la historia que conocemos como el Apocalipsis o el fin del mundo. Que el Señor os bendiga.